Buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de fisiología renal. En esta vez vamos a empezar ya la parte de anatomía renal y funciones de riñón. Las funciones del riñón son bastante amplias y tienen que ver mucho con la homeostasis del medio interno. La primera es la excreción de los productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Es una de las más importantes. Ahí va a eliminar urea, creatinina, fosfatos, ácido úrico. Otra función importante es la regulación de la osmolalidad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos. Esto tiene que ver mucho con los solutos, como hemos venido hablando en las clases anteriores, ¿no? Y tiene que regular lo que viene a ser la presión osmótica y el intercambio de los líquidos, tanto en el extracelular como en el intracelular, entre el intravascular y el intersticial. Luego tenemos la regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico, de los diferentes solutos que hay en el organismo y especialmente del agua, como vamos a revisar. También participa en el equilibrio ácido básico, es el más importante en el manejo de la carga ácida que proviene especialmente del metabolismo de las proteínas. También tiene que ver en la regulación de la presión arterial sistémica porque produce la renina. Finalmente tiene funciones hormonales como puede ser la producción de la eritropoyetina, que ayuda en la formación de los glóbulos rojos, y la hidroxilación de la vitamina D para que produzca la reabsorción de calcio a nivel tubular e intestinal. Por último, en condiciones de inanición, el riñón es capaz de formar glucosa, ¿no? Esto es la gluconeogenia. Como vemos, participa en diferentes funciones. También tiene una participación en la vida sexual. ¿Por qué? Porque cuando el riñón falla hay una disminución de la testosterona y de la libido. Entonces esto influye mucho en el tipo de vida sexual que llevan los pacientes renales. Después también tiene que ver con la anemia, porque la eritropoyetina, como hemos dicho, es la que va a producir la hemoglobina y de esa manera va a mantener que no tengan anemia. Pero si hay falla renal va a haber anemia. Luego regula el metabolismo de calcio y fósforo a nivel óseo. Entonces, si a los niños les da falla renal, no crecen y tienen deformaciones óseas por esta función del riñón afectada en la insuficiencia renal. Y la de la renina ya hemos dicho que tiene que ver con la presión arterial. Rápidamente revisaremos la anatomía renal, que ya deben haberla visto ustedes en otro ciclo. Como ven ustedes en la foto, hay dos riñones, un derecho y un izquierdo. El derecho está ubicado en forma más descendida por su relación con el hígado. Normalmente los riñones son órganos retroperitoneales, están ubicados en la fosa renal entre la dorsal 12 y la lumbar 3. Su peso aproximado es 150 gramos y representa el 2% del peso corporal. Su tamaño suele depender del tamaño de la persona también, pero se considera que puede estar entre 10 a 12 centímetros de largo, 5 a 6 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de espesor. Tiene forma de frijol o de habichuela y tiene la muesca central en la cara medial por donde va a salir o va a ingresar el hilio renal. Aquí vemos en conjunto todo el sistema urinario constituido por los dos riñones, tiene las cápsulas suprarrenales en la parte superior, lo que está de gris vienen a ser las pelvis renales que van a desembocar en la vejiga, ¿no? En la vejiga urinaria y finalmente por la uretra van a eliminar la orina. Recibe la irrigación desde la aorta abdominal a través de las arterias renales
y va a drenar al sistema venoso por la vena renal, como vemos ahí. Si cortamos el riñón, básicamente vamos a distinguir dos partes. La corteza, que es la parte rosadita, y la parte más interna, que es más roja, viene a ser la médula renal, que está constituida por las papilas renales, que no viene a ser, finalmente confluyen a la desembocadura de los cálices menores a través de las pirámides, ¿no? De la parte final de las pirámides, como vemos acá, ¿no? Y entre pirámide y pirámide se encuentran las columnas renales o llamadas también columnas de Bertini. Como hemos visto en las papilas renales, estas pirámides van a desembocar a las papilas, finalmente a los cálices, y estos cálices a los cálices mayores, que son el número de 3, y van a ir hacia la pelvis renal para desembocar por los uréteres a la vejiga. En esta figura, lo único que vemos diferente es la relación con la irrigación. En este caso, recibe irrigación por la arteria renal, y esta arteria renal se va a dividir en las arterias segmentarias y las interlobulares, y finalmente las interlobulares van a dar origen a las arterias arcuatas, que van a correr paralelas y van a dividir la corteza y la médula. Y de ahí van a salir las arterias interlobulares, de donde donde se van a originar las arteriolas aferentes. Y si vemos la irrigación renal como tal en general, ¿qué tenemos? De la arteria renal que viene de la aorta abdominal, siguen las arterias segmentarias, las interlobulares, las arcuatas, las interlobulillares, y de ellas vienen las arteriolas aferentes, los capilares, el ovillo glomerular y las arteriolas eferentes. Luego pasan a los capilares peritubulares y de ahí se interconectan con el sistema venoso, como hemos visto. Ahora vamos a hablar de la unidad funcional del riñón, que viene a ser la nefrona. La nefrona está constituida por el ovillo glomerular, o también llamado corpúsculo de Malpighi, y el sistema de los túbulos renales. El ovillo y los túbulos, por donde va a discurrir finalmente el ultrafiltrado en forma de orina. Normalmente las nefronas son 1 millón por cada riñón. Se originan en el blastema metanéfrico. Lo que tenemos que recordar es dos cosas. Las nefronas no se regeneran. Más bien, a lo largo de la vida se van perdiendo, y lo que hacen las que quedan es crecer, hipertrofiarse para mantener la función renal. Ahora mencionaremos lo del blastema metanéfrico, porque su persistencia da lugar al tumor de Wilms en los niños, que es un tumor renal, ¿no? Una neoplasia maligna. Luego, ya hemos dicho que está constituida por el ovillo o corpúsculo de Malpighi y los túbulos. Existen dos tipos de nefrona: las corticales y las yuxtamedulares. Se los voy a explicar adelante. Veremos cómo es nuestro corpúsculo de Malpighi. El corpúsculo de Malpighi está formado por la arteriola aferente, el ovillo glomerular, como vemos acá, y sale por la arteriola eferente. El ovillo glomerular, como se ve en la foto, tiene unas membranas que la cubren desde el endotelio, los pedicelos, los podocitos, por donde va a pasar el ultrafiltrado hacia la cápsula de Bowman, para finalmente salir hacia el túbulo proximal y acabar en orina. Este es otro corte de lo que es el corpúsculo de Malpighi, pero en este caso también nos está mostrando una nueva estructura que viene a ser el aparato yuxtaglomerular, constituido por la arteriola aferente, la eferente y la porción inicial del túbulo distal, que tiene unas células diferenciadas que son la mácula densa, ¿no? Eso especialmente. Y acá lo que vemos en los capilares glomerulares
es la representación de la membrana de filtración, ¿no? Acá está la membrana de filtración y también vemos las células mesangiales, que son el tejido de sostén del corpúsculo de Malpighi. Aquí estamos viendo la fotografía, la microscopía de luz de un corpúsculo de Malpighi, que nos permite ver también el aparato yuxtaglomerular con las células de la mácula densa. Igual, esta es una representación de lo mismo. Finalmente vamos a hablar de las nefronas corticales y yuxtamedulares. La figura nos está mostrando, las nefronas corticales son las más externas. Tienen asas de Henle cortas que llegan solo a la zona externa de la médula renal y básicamente se van a encargar de la reabsorción de los solutos. Esta zona, la corteza, recibe el 90% de la irrigación. Por otro lado, las nefronas yuxtamedulares van a empezar en la parte más profunda de la corteza, ahí se va a ubicar su corpúsculo de Malpighi, y sus asas de Henle van a ser asas muy largas. Van a llegar a la parte interna de la médula renal. Esta diferenciación anatómica les permite cumplir con formar orina hiperosmótica. Entonces, y además, esta zona solo va a recibir el 10% del flujo sanguíneo, mientras la corteza recibe el 90%. Es decir, esta zona es con poco consumo de oxígeno. Pero como les mencionaba en alguna de las láminas, no está sola, no está en el aire en los corpúsculos de Malpighi o el ovío glomerular. Está sostenida por las células mesangiales. Estas células mesangiales tienen filamentos de actina y miosina que van a tener una función contráctil y van a tener que ver un poco en el coeficiente de ultrafiltración cuando hablemos de la tasa de filtración glomerular. Además tienen una función fagocítica. Van a limpiar, digamos, ¿no?, de sustancias de desecho a través de esta fagocitosis. También tienen la propiedad de producir síntesis y degradación de la matriz extracelular. Además pueden producir autacoides y factores de crecimiento y pueden actuar de forma autocrina y paracrina a nivel local, a nivel del glomérulo. Ahora el sistema tubular, ya sabemos, después del ovillo glomerular, la cápsula de Bowman, viene el túbulo proximal. Después del túbulo proximal viene el asa descendente de Henle, la rama ascendente delgada, la rama ascendente gruesa, el túbulo distal, en este lado que choca con el polo vascular de la arteriola aferente y eferente del aparato yuxtaglomerular, y finalmente los túbulos colectores que van a ir a las pirámides renales y a las papilas para finalmente entrar a los cálices y eliminar la orina. Seguimos, vamos a describir rápidamente cuál es la función de cada segmento tubular. El túbulo proximal se va a encargar de la reabsorción activa de los solutos filtrados, de muchos de ellos en el 100%, como los aminoácidos y la glucosa, y especialmente las nefronas corticales. Luego viene el asa de Henle, que ya sabemos que tiene una rama descendente y ascendente. Aquí ellos juegan un rol en el control del volumen urinario y en el líquido corporal, ¿no?, como ya veremos más adelante. El túbulo distal va a hacer la reabsorción selectiva de sodio y acidificación de la orina, especialmente por acción de aldosterona. El túbulo colector, bajo la acción de la hormona antidiurética, se va a encargar de la reabsorción del agua. Ahora vamos a ver cómo se va a afectar y qué relación directa tiene la circulación renal con la formación de la orina. La tasa de filtración glomerular es un importante determinante de la excreción de agua y solutos.
ya lo sabemos. Si la tasa de filtración glomerular está estable, la eliminación de agua y solutos va a ser estable y se va a mantener la homeostasis. Si cae la tasa de filtración glomerular, empiezan a retenerse solutos que pueden ocasionar un grado de intoxicación como la urea y la creatinina en la falla renal. Los capilares peritubulares en la corteza, ya hemos visto, retornan reabsorbiendo solutos y agua hacia la circulación sistémica y van a modular el grado de la reabsorción y secreción en los túbulos. En cambio, en las nefronas yuxtamedulares, los capilares de la basa recta van a retornar reabsorbiendo agua y sal hacia la circulación sistémica y participan en el mecanismo de contracorriente, permitiendo la conservación de agua por una excreción de orina hiperosmótica. Es decir, va a concentrar la orina. Eso es lo que pasa en ese nivel, en las nefronas yuxtamedulares. Finalmente, todos estos mecanismos van a terminar en la eliminación del ultrafiltrado a través de la micción. El lugar donde se va a llenar la orina del ultrafiltrado es la vejiga. La vejiga está compuesta de musculatura lisa, básicamente, en todo su cuerpo. En el cuello, en la parte más externa, tiene el esfínter externo que está formado por músculo estriado y que tiene un control voluntario. Ahora, para vaciar la vejiga y llegar a la micción se tienen que dar dos pasos. Uno es que la vejiga se llene progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumente hasta superar un umbral para que se desencadene el paso 2, que es el reflejo miccional, que es la contracción para tratar de vaciar la vejiga. Al comienzo va a fallar, pero va a provocar un deseo de orinar. Esto es gracias a que la vejiga es un órgano muy inervado. Va a recibir inervación de las lumbares y de los nervios sacros. A nivel de los nervios raquídeos lumbares, recibe inervación simpática, especialmente para todo lo que es el cuerpo, el fondo de la vejiga, y inervación parasimpática a través del S2 y S3, especialmente el S3 para el cuello vesical. Y a través del nervio pudendo, el S2 y S3 también al esfínter externo, porque este esfínter externo es el que finalmente permite su relajación, la eliminación de la orina. El reflejo miccional tiene dos componentes. Es un reflejo medular autónomo, pero también tiene acción de los centros superiores. ¿Cómo? Los centros superiores mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando ya se desea miccionar, ¿no es cierto? Porque uno puede controlar su deseo de orinar. Los centros superiores inhiben la micción porque hacen la contracción tónica del esfínter vesical externo, que tiene músculo estriado, hasta que considere que ya es el momento adecuado para evacuar la orina. Y 3, cuando es el momento de la micción, los centros corticales pueden facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional, y al mismo tiempo, como empieza el reflejo miccional, que son las contracciones del músculo liso para evacuar, hace que se inhiba el esfínter urinario externo para permitir la micción. Esta cistometografía lo que nos muestra es cómo los reflejos miccionales se van sumando para finalmente producir la micción. O sea, no es un solo reflejo miccional, es un conjunto de reflejos miccionales sumatorios para producir la micción. Y eso también es gracias a que existen diferentes presiones en los diferentes segmentos. Por decir, a nivel del cáliz la presión es 8 centímetros de agua y a nivel de la pelvis va de 40 a 70 centímetros de agua. Pero si miramos aquí a nivel glomerular es bien alta, 50 centímetros de agua, ¿no? ¿Vimos? O sea, es bien alto. Y en la vejiga es 12 centímetros de agua cuando ya está llena, entre 250 a 300 mililitros. Finalmente, eliminamos orina.
¿Cuál es la composición de la orina? La composición de la orina es 95% agua y 5% está formado por urea, sales disueltas como fosfatos, carbonatos, cloruro, pigmentos, urocromo, urobilina. El urocromo es el que da el color amarillo a la orina, recuerden eso. Y también pueden haber trazas de ácido úrico. Ahora vamos a ver en detalle cómo es que se produce ese ultrafiltrado. Lo más importante es el flujo sanguíneo renal. Empezaremos diciendo que este flujo sanguíneo renal viene a ser el 22% del gasto cardíaco, 1100 mililitros por minuto. Es una irrigación abundante para el tamaño renal, que es pequeñito. De esta irrigación, el 90% va a la corteza y el 10% a la médula. De este volumen plasmático renal, el 20% pasa para hacer el filtrado glomerular. Entonces, la tasa de filtración glomerular es 125 mililitros por minuto. Si multiplicamos por los 1440 minutos del día, salen los 180 litros por día que se filtran en el riñón, de los cuales solamente eliminamos con la micción 1 litro o 1 litro y medio de orina. O sea que el 99% más se reabsorbe de este filtrado. Muy bien. Existen diferentes términos. Hablan de flujo sanguíneo renal total, cuando estamos hablando de todo, incluidos los glóbulos rojos. Hablamos de flujo sanguíneo renal efectivo, que no viene a ser otro que el flujo plasmático renal, que más o menos es 90% del flujo plasmático, ¿no? Pero podemos calcular el flujo sanguíneo renal, sí, con el flujo plasmático renal entre 1 menos hematocrito. Luego hay otra cosa que siempre se menciona, que es la fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? La fracción de filtración viene a ser cuánto de la sangre, del flujo sanguíneo renal que llegó por la arteriola aferente, se filtró y pasó al ultrafiltrado. Eso es 0.19, para efectos prácticos 0.2. Eso es la fracción de filtración. O sea, no todo el flujo sanguíneo renal que llega se filtra, solamente 0.2 o 20%. El resto vuelve a la circulación por la arteriola eferente. El flujo sanguíneo renal va a resultar de lo que viene a ser la presión que impulsa el volumen sanguíneo, la presión arterial, la presión hidrostática, y la resistencia que se le oponga al pasaje. Entonces, flujo sanguíneo renal es igual a presión de la arteria renal menos presión en la vena renal entre la resistencia vascular renal. Por lo tanto, ya hemos visto que el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular están relacionadas directamente. Claro, porque la tasa de filtración depende del flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, la presión hidrostática del capilar depende de la presión arterial y del flujo sanguíneo renal. O sea, todos esos factores tienen que ver en la tasa de filtración glomerular también. Entonces, ¿qué tenemos? Que los mecanismos que aumentan o reducen la tasa de filtración glomerular van a tener que ver según cómo se modifique ese flujo sanguíneo renal. Si el flujo sanguíneo renal aumenta la tasa de filtración. Si disminuye la tasa de filtración glomerular. Ahora, este flujo sanguíneo renal se puede medir de forma directa a través de tecnecio o hiporrato yodado, o se puede hacer de forma indirecta con la fórmula de Fick. La fórmula de Fick es la que usa los mismos principios que vimos en la primera clase cuando teníamos que medir el agua corporal, que la sustancia no debe de ser modificada en el torrente sanguíneo, no se debe reabsorber, no se debe secretar, no debe tener otro cambio, ¿no? Para esto lo que usamos es la presión o la concentración en la presión arterial de la sustancia X y también su presencia en la presión venosa por la concentración de la sustancia en la arteria y en la vena, y tiene que ver el flujo sanguíneo renal
en la arteria y el flujo sanguíneo renal en la vena para ver, y también la concentración de la sustancia X en la orina y el volumen de la orina. Según esa fórmula, la presión en la arteria de la sustancia X por el flujo sanguíneo renal en la arteria es igual a la presión venosa con la sustancia X por el flujo sanguíneo renal en la vena, más la concentración en la orina de la sustancia X por el volumen urinario en unidad de tiempo, que es flujo urinario. Ahora rápidamente vamos a hablar de los determinantes del flujo sanguíneo renal. Ya hemos visto que tiene que ver mucho la gradiente de presión. Entonces, si la presión arterial, por decir, disminuye, en teoría va a afectar al flujo sanguíneo renal y a la tasa de filtración glomerular. Pero estos cambios no se ven tan bruscamente. Y estos cambios no se notan porque existen mecanismos que protegen a este flujo sanguíneo renal y a la tasa de filtración glomerular. Uno de ellos es la autorregulación. La autorregulación que, según la hipótesis, tiene una respuesta miógena de las resistencias vasculares en la arteriola aferente y eferente, y el feedback o la retroalimentación túbulo-glomerular. La resistencia vascular total es la suma de la resistencia tanto de las arteriolas inter o intralobulillares, de la arteriola aferente y eferente. Si esta resistencia aumenta demasiado, o sea, va a haber constricción, disminuye el flujo sanguíneo renal. Ahora, los factores nerviosos también van a influir, porque según su inervación simpática o dopaminérgica, van a ser capaces de producir vasoconstricción, o sea, aumento de la resistencia o disminución de la resistencia de las arteriolas, aferente y eferente. También intervienen factores humorales. Los sistémicos, catecolaminas, angiotensina 2 y vasopresina, y a nivel local prostanoides, óxido nítrico, bradequinina y endotelina 1. Aquí tenemos un gráfico de lo que sería las resistencias vasculares, básicamente para mostrar que a nivel de las arteriolas aferentes y eferentes es donde más resistencia vascular hay, especialmente en la eferente, que llega a ser aproximadamente 43 milímetros de mercurio, y a nivel de la aferente 26. Y también es importante a nivel de los capilares peritubulares, porque se tienen que producir la reabsorción y la secreción de solutos y agua. Muy bien, este gráfico nos muestra más directamente qué es lo que sucede. Si ustedes ven, en la figura A se tiene la activación del simpático. Eso es, ¿qué quiere decir? Que la arteriola aferente se va a constreñir o va a aumentar su resistencia. Cuando esto pasa, cae la presión del capilar glomerular y esto se traduce en una disminución de la tasa de filtración glomerular. En la figura B, ahora la que va a aumentar su resistencia es la arteriola eferente, especialmente bajo la acción de renina, angiotensina, aldosterona. Cuando esto sucede, hay un aumento de la presión del capilar glomerular con un aumento de la tasa de filtración glomerular, como vimos, ¿no? Ahora, por el otro lado, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que viene el flujo sanguíneo renal, pero la arteriola eferente se dilata en extremo. Esto finalmente va a producir una caída en la presión del capilar glomerular y esto va a ocasionar una caída en la tasa de filtración glomerular. En la figura D tenemos que el flujo sanguíneo renal ha disminuido y la respuesta es que disminuya la resistencia de la arteriola aferente, es decir, se va a dilatar para permitir más ingreso de sangre. Esto va a aumentar la presión del capilar glomerular y se va a traducir en un incremento de la tasa de filtración glomerular, como muestra la figura D. Esta regulación también tiene que ver con hormonas yautacoides
Y por un lado tenemos que la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina disminuyen el efecto sobre el filtrado glomerular y el óxido nítrico y las prostaglandinas la aumentan. La angiotensina 2 está en esa flecha, ¿por qué? Porque en un primer momento, cuando el estímulo es medio, lo que va a haber como respuesta es un incremento de la resistencia de la arteriola eferente con preservación de la tasa de filtración glomerular, va a impedir que caiga. Pero si este estímulo se vuelve extremo, severo, finalmente este mecanismo va a ser vencido y se producirá la caída de la tasa de filtración glomerular. Entonces, ya hemos venido hablando, vamos resumiendo. ¿Cómo son estos mecanismos reguladores? Primero tenemos la respuesta miogénica vascular renal, que tiene que ver con las resistencias, ¿verdad? Y esto básicamente lo vamos a describir en adelante con la autorregulación. Luego viene el sistema de retroalimentación tubuliglomerular. Aquí interviene la mácula densa, que justamente cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal, disminuye la resistencia en la arteriola aferente. También esta disminución en la arteriola aferente va a hacer que llegue menos cantidad de cloruro de sodio al aparato yuxtaglomerular y se libere la renina, que a su vez estimula la angiotensina para que en el hígado se vuelva angiotensina 1, luego en el pulmón angiotensina 2 y finalmente produzca un aumento en la resistencia en la arteriola eferente para mantener la tasa de filtración glomerular. Ese sistema renina-angiotensina incluso van a estimular aldosterona para la reabsorción puntual del sodio en el túbulo distal. Luego tenemos el sistema quinina-calicreína, que básicamente son menores, pero que también tienen que ver con el aumento de la resistencia y la dilatación. Luego tenemos prostaglandinas vasodilatadoras, endotelinas y óxido nítrico, que también tienen que ver con la regulación. Y tenemos la actividad neural de las terminaciones nerviosas renales, que van a producir vasoconstricción o aumento de la resistencia o disminución de la resistencia vascular renal. Y aquí está el famoso mecanismo de la autorregulación. ¿Qué es este mecanismo? Este mecanismo nos dice que así hayan incrementos de presión arterial hasta 180 milímetros de mercurio o descensos por debajo de 80 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular van a permanecer estable gracias a estos reflejos miogénicos de la vasculatura de la arteriola aferente y eferente. O sea, cambios en la presión arterial en el rango de 80 milímetros y 180 milímetros de mercurio no van a afectar la tasa de filtración glomerular por el mecanismo de la autorregulación. Ahora vamos a ver cómo funcionan ambos. ¿Qué pasa cuando cae la presión arterial? Cuando cae la presión arterial hay una caída de la presión hidrostática del capilar glomerular. Esto finalmente se traduce en disminución de la tasa de filtración glomerular. O sea, le está llegando menos sangre, menos volumen sanguíneo. Por lo tanto, llega menos cloruro de sodio a la mácula densa. Sensa que tiene menos. ¿Y qué hace la mácula densa? Agarra y le dice a la arteriola aferente, dilátate, disminuye la resistencia de la arteriola aferente, por un lado. Por otro lado, agarra y le dice a la célula yuxtaglomerular del aparato yuxtaglomerular, de la cual es parte la mácula densa, le dice produce renina. ¿Para qué? Para que finalmente haya angiotensina 2. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia de la arteriola eferente. ¿Para qué? Para mejorar la presión hidrostática del capilar glomerular y mejorar la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, cuando disminuye el aporte de cloruro de sodio en la mácula densa, se produce una reabsorción proximal del cloruro de sodio, pero no solo proximal, porque la renina-angiotensina aldosterona también va a haber activado a nivel del túbulo distal y cortical para la reabsorción de sodio. De esa manera van a preservar la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal.
Es lo mismo que les decía. Bajo estrés moderado funciona bien lo de la renina-angiotensina, ¿no? Se va a producir una disminución de la resistencia de la arteriola aferente para tratar de conservar la tasa de filtración glomerular. Pero cuando el estrés es extremo, como en un choque persiste, la sepsis, la quemadura, el simpático va a actuar y va a producir mayor resistencia de la arteriola aferente y en este caso caída de la tasa de filtración glomerular. Y hemos dicho que también en simultáneo se libera la renina que activa la angiotensina 2, que es un potente vasopresor de la arteriola eferente y aumenta la tasa de filtración glomerular. Pero a su vez también tiene un efecto sistémico, aumenta la presión arterial. Finalmente, otro regulador, al contrario, es la prostaglandina, que produce vasodilatación cuando hay un aumento del flujo sanguíneo renal. Seguimos. Cuando hay disminución del flujo sanguíneo renal, finalmente se produce oliguria, es decir, disminución del volumen de orina. Claro, pues, porque todos los mecanismos están reabsorbiendo el sodio, el agua, están preservando la presión, todo, y lo que se produce como efecto final es que se pone en marcha el poner una orina hiperosmótica y en poco volumen. Es decir, la vasoconstricción, la disminución de los procesos que consumen oxígeno se expresarán en oliguria, disminución del volumen de orina. Ya, este es otra vez para recordar cómo son los requisitos para una sustancia para medir el flujo plasmático renal. Aquí tenemos que sea completamente excretada, que no tenga efectos sobre el flujo sanguíneo renal, que no presente síntesis ni metabolismo renal, y las sustancias que podemos usar son para-aminohipurato y yodo-hipurato. Una mención especial al aparato yuxtaglomerular que ya hemos venido hablando, describirles que tiene dos polos, polo tubular, que es el dado por el inicio del túbulo distal con la mácula densa, y el polo vascular dados por las arteriolas aferente y eferente, más el mesangio extraglomerular. Tienen tres tipos de células: las células de la mácula densa, las células lasis y las células granulares o yuxtaglomerulares, que son las que producen la renina. Ahí está la fotito otra vez, y para ver cómo es su formación: la mácula densa del túbulo distal, la arteriola aferente y la eferente, y las células yuxtaglomerulares que producen la renina, y las células mesangiales que van a dar el soporte, el sustento. ¿Cuáles son sus funciones de este aparato yuxtaglomerular? Tiene que ver mucho en la retroalimentación tubuloglomerular, como ya vimos. Si la tasa de filtración glomerular disminuye, si aumenta la concentración, ¿a qué va a hacer? Va a aumentar la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa. Y cuando haya esto, va a haber una reabsorción de agua y sodio en el túbulo proximal. O sea que es una retroalimentación negativa. Si yo empiezo a reabsorber mucho, se bloquea, ya no reabsorbe, pues. Ya dice, ya tengo mucho, ya no. Ahora, balance túbulo-glomérulo tubular. Si aumenta la carga filtrada, o sea, si estoy, por decir, si hemos comido harta proteína, bastante proteína, hemos aumentado el flujo sanguíneo renal. Entonces, ahí, al primer momento, trata de reabsorberlo todo. Los túbulos proximales especialmente reabsorben el sodio y el agua para tratar de balancear, pero cuando se satura y dice ya tengo de más, va a poner en marcha todos los mecanismos para dejar de reabsorber. Y aquí está el renina-angiotensina-aldosterona, que ya dijimos que se produce primero la renina en las células yuxtaglomerulares, produce renina, y hemos visto en hígado angiotensina 1, en el pulmón angiotensina 2, por efecto de la enzima convertidora de angiotensina, y la angiotensina 2 a nivel sistémico produce vasoconstricción para tratar de elevar la presión arterial, y por otro lado estimula la secreción de la hormona antidiurética para reabsorber más agua y la sed para tomar más agua. A su vez estimula a la corteza suprarrenal para la producción de aldosterona y reabsorber en el túbulo distal y colector sodio y eliminar potasio.
¿no? Como todos vieron, todos los mecanismos juegan para tratar de preservar el flujo sanguíneo general, la presión arterial y preservar indirectamente la tasa de filtración glomerular.